Buenos días, jóvenes. Vamos a ver el tema de esta semana. Vamos a estar trabajando algunos ejemplos sobre funciones trigonométricas. Es un tema que ya ustedes conocen, pero vamos a recordar algunos conceptos para que ustedes lo tengan más claro y puedan trabajar de mejor manera los ejercicios que les compete para esta semana, para esta asignación. Entonces, tenemos un concepto de funciones trigonométricas ahí. Dice, las funciones trigonométricas se definen comúnmente como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. Esto significa de que las funciones trigonométricas las vamos a aplicar generalmente para triángulos rectángulos. Aquellos triángulos que tienen un ángulo igual a 90 grados. Las funciones trigonométricas son funciones cuyos valores son extensiones del concepto de razón trigonométrica en un triángulo rectángulo trazado en una circunferencia unitaria de radio unidad. Eso lo vimos el año pasado en el círculo unitario, en donde veíamos que el círculo unitario es aquel que tiene un radio igual a 1, por eso se le llama unitario, porque tiene radio igual a 1. Dice, definiciones más modernas las describen como series infinitas o como la solución de ciertas ecuaciones diferenciales. Eso ya es para un cálculo más superior, permitiendo su extensión a valores positivos y negativos e incluso a números complejos, ¿verdad? También vimos números complejos en algún momento de este año también, ¿verdad? Los números complejos o números imaginarios. ¿Se acuerdan que se representan con una letra I? Generalmente se usan para raíces de números negativos. Existen 6 funciones trigonométricas básicas. Las últimas 4 se definen en relación de las 2 primeras funciones, aunque se puede definir geométricamente o por medio de sus relaciones. Esto significa que si nosotros sabemos cuáles son las 2 primeras, que en este caso es la del seno y coseno, a partir de esas se definen las otras 4. Significa que hay 6 funciones trigonométricas. Luego tenemos ahí las 6 funciones trigonométricas. Tenemos un triángulo rectángulo inscrito en un plano cartesiano, ¿verdad? Donde se habla de un ángulo alfa. Y aquí abajo tenemos, siempre en relación al ángulo alfa, este que está acá, las funciones trigonométricas. La función seno de alfa dice que es igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa. El cateto, la función coseno del ángulo es el cateto adyacente. Función adyacente dividido la hipotenusa, y la función tangente es el cateto opuesto dividido la adyacente, ¿verdad? Entonces, en los conceptos decían que si nosotros conocemos la función seno y la función coseno, ya la función tangente viene a partir de estas dos. Si se dan cuenta, es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Ya no interviene en la función tangente lo que es la hipotenusa. Luego vamos a ver cuál es la hipotenusa y los catetos en un triángulo rectángulo. Las otras 3, pues, son estas que están acá. La función cotangente, que es la inversa de la tangente, que es el adyacente dividido el opuesto. El inverso significa lo contrario, ¿verdad? Que si en este caso en la función tangente el adyacente estaba abajo, en la cotangente va arriba y el cateto opuesto viene abajo. La función secante es la inversa, en este caso, de la función coseno, ¿verdad? En el coseno o hipotenusa estaba abajo, el adyacente arriba, y en la secante cambian de lugar. Hipotenusa está arriba y el adyacente abajo. Y la función cosecante, que es la hipotenusa dividido el opuesto, que es la inversa del seno. Esas serían las 6 funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Luego tenemos un triángulo acá donde nos muestra cuál es el valor de cuál es la hipotenusa en triángulo rectángulo y cuáles son los catetos, ¿verdad? La hipotenusa siempre es el lado más largo en un triángulo rectángulo. Los catetos en este caso son los lados más pequeños.
En algunas ecuaciones se utiliza como A y B, ¿verdad? Bueno, de hecho aquí está como A, C y B, pero en realidad no hay una letra específica para la hipotenusa, ¿verdad? Generalmente la hipotenusa es una H y los catetos pues son A y B. Y en este caso pues cateto A puede estar de forma vertical acá y el cateto B puede estar acá, o bien cateto B acá y cateto A acá. Entonces tiene relación con, las, con la ecuación de Pitágoras también. Entonces eso sería en la parte teórica de introducción. Los que ustedes tienen que resolver están acá. Está en la página 57 de su cuadernillo de trabajo, la número 3 y la número 4. Luego en la página 58 de su cuadernillo de trabajo, la número 10. Entonces ahí tenemos los que ustedes van a resolver. Nosotros vamos a resolver uno similar, vamos a hacer un ejemplo similar al de número 3 que aparece acá. Uno similar vamos a resolver para que ustedes sepan cómo. Vamos a primero hallar las distancias que hay entre punto y punto y luego pues vamos a ver todas las funciones trigonométricas para este triángulo. Entonces eso sería en cuanto a la parte teórica. Vamos a pasar a la pizarra para empezar a resolver ya el ejemplo que nos compete en esta ocasión. Bien, el ejemplo que vamos a resolver nos dice de la siguiente manera. Dice, calculemos las funciones trigonométricas. Significa que tenemos que hallar la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Del ángulo, vamos a agregarle acá el ángulo gamma. Del ángulo XAB, sabiendo que A es 1,1, B es 5,1 y X es igual a 5,5. Nos dan una pequeña figura, nos dicen más o menos una idea general de cómo tendría que ser el triángulo, ¿verdad? Nos dicen que aquí está A, aquí está X, aquí está B. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, primero, vamos a trazar un plano cartesiano. Tal vez no sea tan exacto, pero vamos a tratar la manera de hacerlo lo más exacto posible. Trazamos un plano de esa manera. Numeramos. De esta forma. Y lo que vamos a hacer es graficar estos puntos. Noten que para poder hallar las funciones trigonométricas, yo necesito la distancia de A hasta X, la distancia de A hasta B, de manera que se me forme un triángulo rectángulo de esta forma. Y yo pueda calcular las 6 funciones para este ángulo. Porque lo que me piden son las 6 funciones, pero no me dan ninguna medida acá, ni ninguna medida acá, y ninguna medida. Lo que me dan son estos puntos. Entonces vamos a graficar, hacer la gráfica para tener una idea de la gráfica. Nos dan el punto A que es 1,1, 1 en X. Y 1 en Y. Este sería el punto A. Luego nos dan el punto B, 5 en X. Acuérdense que esto siempre va a tener valor XY, XY, XY. 5 en X y nos dan un valor igual a Y a 1. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y un valor igual a 1. Más o menos por ahí. Este sería el punto B. Y luego nos dan el punto X que es 5,5. Entonces 5 en X y 5 en Y. Entonces vamos hacia arriba
a partir del 5 que tenemos acá, un espacio, dos espacios, 3, 4, 5. Este sería el punto 5 en Y y 5 en X. Este sería el punto X. Y al final ustedes verán que se nos forma un triángulo de esta manera. ¿Verdad? Con los puntos que me dan, puedo graficar yo en el plano cartesiano el triángulo que me dan. Y me dicen que encuentre las funciones trigonométricas para este ángulo. Pero para poder yo calcular las 6 funciones trigonométricas de las que ya hablamos, seno, coseno, tangente, yo necesito el valor que hay o la distancia que hay del punto A hasta el punto X, que en este caso sería la hipotenusa, y del punto A al punto B, que sería un cateto, y del punto B al punto X, que sería también otro cateto, ¿verdad? Entonces, vamos a nombrar, por ejemplo, a este le vamos a dejar como la hipotenusa. A este, bien, vamos a ver. Siempre, si yo estoy hablando de este ángulo, lo que está enfrente va a ser el cateto opuesto. Y lógicamente que el otro cateto va a ser el adyacente. Sobre lo que descansa el ángulo. Lo que tiene enfrente es el opuesto y sobre el que descansa el adyacente. Y la parte más larga sería la hipotenusa. Pero yo necesito encontrar los valores acá de la hipotenusa, el del opuesto y el adyacente para poder realizar, dejar descrito las 6 funciones trigonométricas. Para poder hallar la distancia acá, utilizamos la ecuación distancia entre dos puntos. Y esa es igual a raíz cuadrada de x2 menos la x1 elevado al cuadrado más la y2 menos la y1 elevado al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, vamos a hallar la primera distancia. Voy a hallar la distancia entre A y X, entre el punto A y el punto X. Entonces, si voy a hallar la distancia entre el punto A y el punto X, voy a utilizar este punto y este punto, porque este es el punto A y este es el punto X. En el punto A, 1,1 y el punto X, 5,5. Este va a ser mi X1 y mi Y1, mi X2 y mi Y2. Ya con eso, pues, sustituyo acá. Y digo entonces, dice que es X2, la X2 es 5. 5 menos la X1 es 1. Y esto elevado al cuadrado. Más la Y2, que en este caso es 5. 5 menos la Y1, que en este caso es 1. Y esto elevado al cuadrado. Entonces resolvemos. 5 menos 1 es 4 al cuadrado, más 5 menos 1 es 4 al cuadrado. Acá 4 al cuadrado es 16, más 4 al cuadrado es 16. Hacemos suma de ambos, nos da que es igual a 32. Y tenemos entonces raíz de 32. Lo podemos trabajar como raíz 32, como que la hipotenusa es igual a raíz de 32. ¿Por qué lo trabajo como raíz de 32? Porque no hay no es una raíz exacta. Si fuera, por ejemplo, raíz de 25, entonces ahí sí resuelvo la raíz, sería 5. Pero en este caso como es raíz de 32, pero eso ya es opcional. Si ustedes quieren, resuelven la raíz de 32, que no es una raíz exacta. Y también podríamos decir que la distancia ahí sería de 5,65.
¿Ya? Entonces, distancia acá es igual a raíz de 32 o bien 5.65, ya sin raíz. Bueno, de esa manera calculamos la distancia entre los puntos. Ya encontramos la distancia que hay de A hasta X. De la misma manera podríamos hacer acá, solo que en vez de utilizar A con X, tendría que utilizar A con B. Vamos a resolver esa rápidamente. Ahora vamos a utilizar los puntos A y el punto B para hallar de A hasta B. Entonces, utilizamos 1,1 y el de B que es 5,1. Entonces, este sería mi X1, Y1, X2, Y2. Sustituimos datos acá. X2 es igual a 5 menos la X1 que es 1 elevado al cuadrado más la Y2 que es 1 menos la Y1 que es 1. Esto elevado al cuadrado. Distancia. Entonces aquí sería 5 menos 2 sería 4 elevado al cuadrado más 1 menos 1 es 0 elevado al cuadrado. Aquí sería 4 al cuadrado es 16, 0 al cuadrado es 0, o sea que 16 más 0. Distancia entonces es igual a raíz de 16. Aquí sí resolvemos que es una raíz exacta. Distancia va a ser igual a raíz de 16 que es 4. Significa que el punto que hay desde A hasta B es igual a 4. Ya encontramos esos dos. Y de hecho si lo vemos acá, aquí hay 1, 2, 3, 4 unidades. O sea que sí nos concluye. De la misma manera podemos hacer para B con X, pero como ya hicimos el plano, o eso es importante trabajar el plano con trabajarlo con medidas exactas, con una escala correcta, porque nos evitamos este trabajo, ¿verdad? Podemos ver que desde el punto B hasta el punto X, ¿cuántas unidades hay? Hay 1, 2, 3, 4 también. Entonces, el opuesto tiene un valor igual a 4. Si hiciéramos la distancia entre dos puntos acá, pues sería bueno también. Entonces, esto se puede aplicar cuando el eje está exactamente sobre la horizontal o sobre la vertical. Porque si se dan cuenta, de aquí hasta acá no podríamos medir exactamente y decir que es 5.65. Tendríamos que hacer por fuerza este procedimiento. Entonces ya tenemos los valores. La hipotenusa vale 5.65, el adyacente 4 y el opuesto 4. Vamos a hallar entonces las 6 funciones trigonométricas. Las 6 funciones trigonométricas. La función seno. Seno del ángulo alfa es igual a la hipotenusa dividido el opuesto. Entonces, seno del ángulo alfa, perdón, gamma, que es este ángulo que nos están pidiendo según el ejercicio original, es este que está acá, es igual a la hipotenusa, que en este caso es, como ya vimos, raíz de 32 o 5.65. Vamos a trabajarlo con 5.65. Va a ser igual a 5.65 dividido el opuesto, que en este caso el opuesto es 4. ¿Ya? Entonces, seno del ángulo alfa va a ser igual. Hacemos la división de 5.65 entre 4. Y nos da que es igual a 1.41. Esta sería la primera función trigonométrica. Vamos con el siguiente. Ahora nos corresponde hallar coseno. La función coseno. Coseno del ángulo alfa
según las funciones trigonométricas que vimos, que la función coseno es la hipotenusa dividido el adyacente. Entonces, vamos a ver si nos logra captar la cámara ahí. Sí. Bueno. La función coseno dice que es la hipotenusa dividido el adyacente. Lo voy a trabajar en esta parte porque es donde se puede ver un poquito mejor. Ahí. Vamos repitiendo entonces, seno. Un poquito más atrás para aprovechar mejor el espacio. La función seno del ángulo alfa es igual a la hipotenusa dividido el opuesto. Ya definimos que la hipotenusa es 5.65 dividido el opuesto, que es igual a 4. Hacemos la división y eso es igual a 1.41. Esa sería entonces la función seno. Luego nos corresponde ya la función coseno. Coseno del ángulo alfa dice que es la hipotenusa dividido el adyacente. La hipotenusa sigue siendo 5.65 dividido el adyacente, que en este caso es 4. ¿Verdad? Y en este caso, si se dan cuenta, es la misma operación. Por lo tanto, tendría que darnos aquí también 1.41. ¿Verdad? En este caso nos está diciendo entonces de que el seno y el coseno están en el mismo valor. Luego tenemos la función tangente. El ángulo alfa es la relación de estos dos. En este caso sería el opuesto dividido el adyacente. Y sabemos que el opuesto que está enfrente vale 4. Y el adyacente, sobre el que descansa el ángulo, vale 4. Eso es igual a 1. Ahí tenemos las tres funciones trigonométricas. Pero como son 6, necesitamos hallar la inversa de esto. La inversa del seno es la cosecante. Entonces, cosecante del ángulo alfa es la inversa, lo contrario. Si la hipotenusa está arriba, ahora la hipotenusa va a estar abajo. Y el opuesto va a ir arriba, la hipotenusa abajo. Entonces, y opuesto, que ya lo tenemos acá, que vale 4, dividido la hipotenusa, que es 5.65. Y eso tendría que darnos un valor menor a 1. 0.70 o 0.71 aproximado. Esa sería la función cosecante. La función inversa del coseno, en este caso es la secante. La secante del ángulo alfa igual es la inversa. En este caso la hipotenusa vendría abajo y el adyacente va a la parte de arriba. Tenemos entonces que el adyacente sobre el que descansa el ángulo vale 4 y la hipotenusa 5.65. De la misma manera nos tendría que dar el mismo valor acá. Y luego la última, que sería la cotangente del ángulo alfa. Lo inverso también de esto, de la tangente. El opuesto está arriba, el adyacente abajo. Ahora el adyacente va a estar arriba y el opuesto abajo. Y como ambos valen 4, nuevamente nos da que es igual a 1. Esas serían entonces las 6 funciones trigonométricas para este problema, ¿verdad? Entonces, espero les haya quedado claro. Nuevamente voy a ponerles en pantalla
los ejercicios que tienen que realizar están en la página... Están en la página 58 y en la página 57. Página 57, la número 3 y la número 4. Y la página 58, la número 10. Entonces, espero les haya quedado claro. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones para todos.